en plataforma. ¿Podrían ustedes leerse 4 libros de más de 200 hojas cada uno para un examen parcial? Eso es imposible, ¿verdad? Les coloco folletos. Tienen ya los 2 folletos, si ustedes ya vieron el anuncio del parcial. Son 2 folletos, la unidad 1 y la unidad 2, que entre los dos, exagerando, tal vez van a sumar 30 hojitas, pero cuestiones que yo les he explicado en clase. O sea, todo lo que tienen los folletos es exactamente las clases que yo les he dado a ustedes. No les voy a poner en el examen nada que yo no les haya dado, nada que no aparezca en los folletos. Tal vez miran ustedes mis presentaciones muy largas, pero yo trato de explicarles todo. Todo. Pero no entiendo yo cómo, o sea, mi intención es que ustedes aprendan, no de que ustedes me pierdan un examen. Cuando a mí un alumno me pierde, yo me califico a mí misma. ¿Será que yo fallé? ¿Será que él necesitaba mi apoyo y yo no se lo di? Para mí no es agradable que un estudiante me pierda. Tampoco les estoy diciendo que yo voy a regalar un curso, porque hay estudiantes que le echan ganas, hay estudiantes que hacen su mejor esfuerzo, pero hay estudiantes que no lo hacen. Hay estudiantes que, la liga es buena onda y me va a pasar. No, soy buena onda para tratarlos, para trabajar, pero no para regalarles el curso. Trato de poner interés en todo lo de ustedes. Miren, quienes me estuvieron escribiendo para pedirme la resolución, yo lo hice, se lo di. A todos los que me lo pidieron, yo se lo di. Porque mi intención es que aprendan, no que pierdan. Pero no cabe duda, ¿verdad?, que ni los dedos de la mano son iguales. Y habemos docentes, porque a lo mejor yo en alguna oportunidad he fallado, que gozamos con que el estudiante pierda a ustedes. Y eso no va conmigo. No entiendo yo a Sí, veces. es el problema con el ingeniero. O sea, cada quien tiene su manera de enseñar, la verdad, y cada quien lo hace diferente. Pero el problema con él, al menos yo lo veo, es que como que realmente eso de enseñar no va con él, porque sus clases más que todo son, vamos a hablar de esto, hablamos del tema, unos 10, 15 minutos, y luego pone 2 ejemplos, y bueno, tienen el resto de la hora para hacer el ejercicio, y así nos quejamos. Sí, hombre. Michael. Sí, lo que pasa es de que usted enseña muy bien, licenciada, y él ya si Gracias. uno no van a su curso es porque está haciendo algo diferente, ¿verdad? Porque usted enseña muy bien. Lo que pasa es de que el problema de ese ingeniero es de que él nos da una teoría que nada que ver con sus ejercicios y se cierra tanto en su campo que no deja abarcar más campos. Digamos, si le enseñamos una solución diferente a esa, pero es el mismo resultado, se enoja o dice que no es así porque no nos ha enseñado, cosa que no es así, ¿va? Porque no nos ha enseñado mayormente mucho. Solo nos pone ejercicios y ya, a la suerte. Sí, hombre. Lamentable, ¿verdad? Ustedes, pero de todo hay. Y no es solo en la Mariano, pues es en todos lados, ¿verdad? Porque en todos lados hay quienes se creen la mamá de los pollitos. Pero yo me creo la mamá de los pollitos, pero para quererlos. Saben ustedes que a mí en la universidad eso me lo achacan como un defecto. El que yo sienta mucho cariño, mucho interés por los estudiantes, hay muchos compañeros que lo ven mal. Pero a ustedes les consta, yo trabajo, yo no pierdo el tiempo. Miren, ahorita nos están llamando la atención y la llaman en general, aunque yo no sé quiénes sean, que dice que hay docentes que entran demasiado tarde a dar su clase. Y yo trato de ser puntual. Yo vengo de un curso a este, entonces me paso así que puntualito, ¿va? Porque termino uno y me paso al otro. Pero, por ejemplo, en el primer curso yo me conecto hasta 10, 15 minutos antes. Cuando los estudiantes empiezan a entrar, yo ya estoy conectada. Ya vieron que trato de hacer el tiempo hasta que lleguemos, por lo menos terminar unos 2 o 3 minutos antes con los que tienen otro curso. Ustedes, pues, a veces terminamos puntual porque tienen el receso después de este. Pero de verdad que a mí me cuesta entender. Y por eso les digo yo, aquí donde yo trabajo presencial, como que ven mal el que un docente se identifique con sus estudiantes. Como que uno tiene que ser malo, pues, ¿verdad? O sea, hay que hacerlos perder porque así miran que la carrera es difícil. Y no, ninguna carrera es difícil si ustedes le ponen interés, si ustedes le ponen atención, exceptuando los choques a los que se llega con los irracionales, ¿verdad? Ustedes, pero cuando alguien vea
que yo estoy haciendo algo incorrecto, díganmelo. A mí me gusta cuando me dicen, mire, Linda, tal y tal cosa no está bien, porque a mí me gusta corregir lo que yo no estoy haciendo adecuadamente. Y ya les digo, yo me debo a ustedes y entonces yo cuido que ustedes, por lo menos conmigo, estén bien, porque yo no puedo hacer nada por otro curso, pero que por lo menos conmigo ustedes estén bien. ¿Estamos? Bueno. Licenciada, muchas gracias. Vaya, Brian. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Si ustedes ya vieron el anuncio en plataforma, nuestra evaluación es el miércoles 14 a las 9 de la mañana. De 9 a 10 y media. ¿Estamos? Contenidos a evaluar, unidad 1 y 2, que ya lo tienen en plataforma desde la semana pasada. Yo les avisé que ya les había colocado el material en plataforma, ya están los 2 folletos, que son los que les van a servir de base para la evaluación del primer parcial. Diana, te pregunto por este medio. Yo he recibido unos correos tuyos, pero realmente no comprendo qué es lo que tú necesitas, porque dice que yo me debo de unir a algo. No sé qué me estabas mandando, Dianita. No recuerdo, pero no fue hace... ¿Fue ayer? Hasta ayer. Ajá, ayer me llegaron los correos tuyos, pero fue... que necesitas que yo me una, no sé qué, y realmente no lo entiendo. No, ayer no le envié nada. Sí, me entraron 2 correos tuyos, fíjate. Qué raro, voy a revisar porque no recuerdo haberle enviado nada. Yo dije, bueno, el lunes sí creo que le envié un correo, pero... Exacto, cuando yo te contesté que me escribieran al WhatsApp. Ajá, pero de ahí no le había enviado nada. Pero ayer me entraron 2 correos y yo dije, mañana le pregunto qué era lo que quería, porque la verdad que no entendí. No me había dado cuenta, pero voy a revisar, licenciada, perdón. Vaya, de acuerdo. Entrémosle a la clase, pues. ¿Se recuerdan que estábamos viendo lo relativo a prestaciones laborales? Permítame un segundito. Que nos habíamos quedado viendo lo que correspondía a la prestación del aguinaldo. El bono 14. El bono 14 es otra de las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores en Guatemala. El bono 14 es legislado o está en ley según el decreto 4292 del Congreso de la República. Artículo 1. Se establece con carácter de prestación laboral obligatoria para todo patrono, tanto del sector privado como del sector público. Cuando hablamos del sector privado son los trabajadores que trabajan para empresas privadas. Y cuando hablamos del sector público son los trabajadores que trabajan para el gobierno. El pago a sus trabajadores de una bonificación anual equivalente a un salario o sueldo ordinario que devengue el trabajador. Esta prestación es adicional e independiente al aguinaldo anual que obligatoriamente se debe pagar al trabajador. Cuando habla de una bonificación anual, esta es una bonificación anual. Más adelante vamos a ver una bonificación incentivo. Cuando hablemos de bonificación anual, estamos hablando del bono 14. Cuando hablemos de la bonificación incentivo, estamos hablando de la otra bonificación que vamos a ver más adelante. Cuando dice que esta prestación es adicional e independiente del aguinaldo, significa que es muy aparte el aguinaldo y muy aparte el bono 14. Artículo 2. La bonificación anual será el equivalente al 100% del salario o sueldo ordinario devengado por el trabajador en un mes. Para los trabajadores que hubieran laborado al servicio del patrono durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha de pago. Bonificación anual, igual al 100% del salario
ordinario. ¿Qué quiere decir? Que es el salario ordinario sin agregarle, por ejemplo, horas extras, sin agregarle bonificaciones sobre ventas, sin agregarle bonos por productividad. O sea, salario ordinario. ¿Por qué hay empresas, por ejemplo, que tienen salario base y bonificación? Porque a la hora de pagar el aguinaldo o el bono 14, lo hacen únicamente por el salario base, porque no entran las bonificaciones. Por eso dice sobre el sueldo ordinario. La duración de la relación, si la relación de la duración laboral fuere menor de un año, la prestación será proporcional al tiempo laborado. Si el trabajador solo tiene, por ejemplo, 5 meses laborados, el bono 14 se calculará sobre 5 meses. Si el trabajador tiene 10 meses, se va a calcular sobre los 10 meses. Para determinar el monto de la prestación, se tomará como base el promedio de los sueldos o salarios ordinarios devengados por el trabajador en el año el cual termina el mes de junio de cada año. Más adelante tenemos la tablita de cómo son los promedios que se hacen para calcular el aguinaldo, el bono 14 y todo lo demás. Se recuerda que cuando hablamos del salario decíamos que el aguinaldo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. Si el trabajador cumplió con el tiempo del 1 de enero al 31 de diciembre, tiene derecho al 100% del pago del aguinaldo. ¿Qué les dije del pago del aguinaldo? Que la ley le permite al patrono pagar el 50% en diciembre y el 50% en enero, para que no tenga que desembolsar el patrono 2 salarios en el mismo mes, porque prácticamente el aguinaldo es un salario más. Con el bono 14, la fecha va del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año. Del 1 de julio del año anterior al 30 de junio del presente año. Si el trabajador cumplió con ese tiempo de trabajo, del 1 de junio al 31 de julio del otro año, tiene derecho al 100%. Si no trabajó durante todo ese tiempo, se le calcula sobre los meses efectivamente trabajados. Constitución Política de la República de Guatemala. La indemnización. Algo que se me olvidaba explicarles aquí en el bono 14. Por ejemplo, el trabajador, hay empresas que tienen por política. ¿Alguien me levantó la mano? Creo que un mensaje nos dejaron nada más. La Rita entró y no nos dimos cuenta. Bueno. Lo que no les había explicado aquí en el bono 14. Hay empresas que tienen por política laboral un aumento salarial cada mes de enero. Imaginémonos que cada mes de enero tienen un aumento del 2%. Pero también puede ser el salario mínimo. Recordémonos que el salario mínimo, ya lo vamos a ver más adelante, cada año es un nuevo salario mínimo que decreta el gobierno. Sea porque le aumentó el sueldo por un salario mínimo o le aumentó el sueldo por una prestación laboral que tienen las organizaciones, diríamos entonces que de junio a diciembre de un año, el trabajador tuvo un salario y que de enero a julio del siguiente año, el trabajador tuvo otro salario. Entonces tuvo 2 salarios diferentes en el año que sirve de cómputo para el bono 14. Entonces se debe de promediar. Por eso dice, se tomará como base el promedio de los sueldos o salarios ordinarios devengados por el trabajador en el año, el cual termina en el mes de junio. Vamos a promediar lo que ganó de julio a diciembre y vamos a promediar con lo que ganó de enero a junio. ¿Estamos? Promedio de los 2 salarios que el trabajador tuvo durante el año.
Con el aguinaldo no hay ese problema porque es del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, normalmente durante el año va a ser muy difícil que cambie el salario. Pero con el bono 14 sí, porque abarca 6 meses de un año y 6 meses del otro año. ¿Entendemos esta situación? ¿Entendemos, chicos? Bueno, está clarito, ¿verdad? La indemnización es otra prestación a la que tienen derecho los trabajadores. La indemnización es la obligación del empleador o del patrono de indemnizar con un mes de salario por cada año de servicios continuos cuando despida injustificadamente o en forma indirecta a un trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema más conveniente que le otorgue mejores prestaciones. Por ejemplo, cuando despide injustificadamente, el trabajador no cometió ningún error, el trabajador no faltó a sus labores, el trabajador no causó ningún problema, pero lo despiden en la empresa. Lo despiden porque están despidiendo gente, porque la empresa no está siendo rentable. Lo despiden porque hay una reorganización y el trabajador ya no es necesario en la empresa. Entonces el patrono tiene la obligación de pagarle su indemnización. En forma indirecta, hay empresas que quieren obligar al trabajador a renunciar, que no quieren despedirlo porque entonces tendrían que pagarle la indemnización y lo quieren obligar a que él presente su renuncia. Si el trabajador ganaba en el día 80 quetzales por 8 horas efectivas de trabajo, viene la empresa y dice, bueno, ahora ya solo vas a trabajar 3 horas al día y solo vas a ganar 30 quetzales. Muchos trabajadores pueden tomar eso como un despido indirecto. De ganar 80 quetzales, ahora voy a ganar solo 30. En este caso, el trabajador también puede pelear una indemnización porque le están rebajando su salario y eso no es permitido por la ley. Para efectos del cómputo de servicio continuo se tomarán en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. Cuando hablamos de un despido injustificado, porque también puede haber un despido justificado. ¿Cuál sería un despido justificado? Porque el trabajador se ausentó de sus labores y ya no llegó a trabajar por 4 o 5 días. Despido injustificado porque el trabajador todo el tiempo está llegando tarde. Despido justificado, porque el trabajador llega a trabajar en estado de ebriedad y eso puede causar un accidente laboral. Una persona en estado de ebriedad no va a tener la misma capacidad de poder realizar su trabajo. Cuando el despido es justificado, la empresa se exime o se le quita la responsabilidad de tenerle que pagar una indemnización. Pero si el despido es injustificado, entonces la empresa sí tiene la obligación de pagarle la indemnización. Puede ser que el trabajador abandonó sus labores por 4 o 5 días, entonces le está dando un motivo a la empresa para que lo pueda despedir. En este caso, la empresa no está obligada a pagarle la indemnización. Dice, para efectos del cómputo de servicios continuos, se tomarán en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. Si el trabajador tiene 3 años de trabajar y durante los 3 años no ha perdido relación laboral, ¿qué es perder la relación laboral? Es que el trabajador deje su trabajo por un tiempo y luego regrese. Se fue por 3 meses y luego regresó a trabajar. Perdió relación laboral. Puede ser que el trabajador tenga 10, 15 años de trabajar en la empresa, pero se fue 4 meses por cualquier motivo y a los 4 meses regresó a trabajar. Ya perdió relación laboral. La indemnización se le va a calcular entonces a partir de la fecha en que regresó. Los años de atrás se perdieron. Y como él dejó el trabajo voluntariamente, perdió el derecho.
la indemnización se le va a calcular entonces a partir de cuando regresó a trabajar. Puede ser que en el tiempo que trabajó atrás, que trabajó 15 años atrás, el trabajador fue despedido por algún motivo y le pagaron su indemnización. Entonces, por ese tiempo ya le pagaron. Entonces, la indemnización va a empezar a contar a partir de la fecha en que regresó a trabajar. ¿Entendemos estas situaciones de la indemnización? ¿Cuándo es un despido justificado? ¿Cuándo es un despido injustificado? ¿Cuándo el trabajador tiene derecho a que le paguen la indemnización y cuándo no? ¿Y a partir de cuándo el trabajador empieza a gozar de su derecho de indemnización? ¿Nos queda claro esto o algo que no les haya quedado claro? ¿Que quieran que les repita? ¿No? Bastante claro todo, licenciado. Bueno, gracias. La bonificación incentivo, la otra bonificación de la que yo les hablaba. El bono 14 es la bonificación anual. Esta es la bonificación incentivo. Decreto 7889, el Congreso de la República de Guatemala. Artículo 1. Se crea la bonificación incentivo para los trabajadores del sector privado con el objeto de estimular y aumentar su productividad y eficiencia. Dice del sector privado. Cuando fue creada exactamente para el sector privado, pero luego sufrió una modificación y ahora también aplica para los empleados del gobierno. La bonificación incentivo en el artículo 2 dice: la bonificación por productividad y eficiencia deberá ser convenida en las empresas de mutuo acuerdo y en forma global con los trabajadores y de acuerdo con los sistemas de tal productividad y eficiencia que se establezcan. Es una bonificación por productividad, por trabajo efectivo de los empleados. Esta bonificación no incrementa el valor del salario para el cálculo de las indemnizaciones, compensaciones por tiempo servido, ni aguinaldo, salvo para cómputo del séptimo día, que se computará como salario ordinario. ¿Qué significa esto? Que la bonificación no entra dentro del cálculo para el pago del aguinaldo, ni del bono 14, ni de bonificaciones por cualquier motivo que reciba el trabajador. La bonificación es independiente del cálculo de estas prestaciones, indemnización, bono 14, aguinaldo. ¿Qué quiere decir? Que no cuenta, que para calcular estas prestaciones solo se van a tomar en cuenta los salarios ordinarios. Tampoco es deducible para la determinación de la renta imponible del impuesto sobre la renta. Cuando el trabajador calcula el pago de impuestos sobre la renta que debe de hacer, no toma en cuenta la bonificación. El patrono, vamos a leer el párrafo completo. Es gasto deducible para la determinación de la renta imponible del impuesto sobre la renta. O sea, el patrono puede deducir de los gastos a que tiene derecho a deducir del pago del impuesto sobre la renta. No sé si ustedes ya vieron el tema del impuesto sobre la renta en la contabilidad 1. Alguien que me conteste. ¿Vieron cómo se calcula el impuesto sobre la renta? Alguien que me conteste, chicos. ¿Vieron el impuesto sobre la renta en la contabilidad 1? Sí, licenciado. Bueno, entonces se recuerda que la empresa tiene derecho a deducir de sus ganancias para el cálculo del impuesto sobre la renta ciertas situaciones. Dentro de lo que tiene derecho a deducir o sus deducibles, como se le conoce, está el pago por concepto de la bonificación. De la ganancia va a descontar lo que pagó por concepto de bonificación y sobre eso no va a pagar impuestos. Pero también
también el trabajador dice, en cuanto al trabajador, no causará renta imponible afecto. También el trabajador no va a pagar impuesto. Recordémonos que el trabajador paga impuestos sobre la renta cuando está en relación de dependencia. El trabajador debe de pagar un 5% sobre el salario efectivo que recibe, pero no va a incluir para el cálculo del impuesto esta bonificación de 250 quetzales. No estará sujeta ni afecta al pago de las cuotas patronales ni laborales del IX, del IRTRA y del INTECAP, salvo que patronos y trabajadores acuerden pagar dichas cuotas, algo que no va a suceder. Porque ¿qué significa si lo tomamos en cuenta? Que al trabajador le van a descontar más por concepto de X, que van a descontarle más por impuesto sobre la renta, igual que el patrono va a tener que pagar más de X y más de impuestos sobre la renta. Entonces, si llegara alguna empresa a hacer el acuerdo, se vale, pero normalmente no lo van a hacer. Cuota patronal X. Decreto 295 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Para los programas de accidentes, enfermedad, maternidad e invalidez, vejez y sobrevivencia, el Estado como patrono de sus trabajadores por planilla, las entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas deben cotizar al instituto los mismos porcentajes que los patronos del sector privado. Vamos a ver cómo se trabaja la cuota patronal y la cuota laboral del IX. Programa de accidentes. Es el programa que cubre a los trabajadores por cualquier accidente que sufran. Puede ser accidente común, que es un accidente que el trabajador sufre cuando anda fuera de su horario laboral. Imaginémonos que anda de paseo y sufrió un accidente. Ese es un accidente común, que sí lo cubre el IX. Y puede ser un accidente laboral, que es el que el trabajador sufre estando dentro de la empresa en horario laboral. Puede ser que ande afuera porque a lo mejor trabaja como piloto del camión repartidor, pero anda trabajando. Entonces es un accidente de trabajo. Enfermedad y maternidad. Este programa, como su nombre lo indica, cubre a los trabajadores por cualquier enfermedad o a las mujeres por el proceso de la maternidad, del parto. Y el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia es el programa que cubre a los trabajadores. Seguramente ustedes han escuchado cuando dice se jubiló del IX. Es el programa de vejez. En Guatemala, la edad para jubilarse por vejez en el programa del IX es de 65 años y haber aportado 240 cuotas al programa. O sea que durante 240 meses el trabajador pagó su cuota. Puede llegar a los 65 años, pero si no ha pagado sus 240 cuotas, no puede jubilarse hasta que cumpla con las 240 cuotas. Puede haber pagado las 240 cuotas, pero todavía no tiene 65 años. Tampoco puede jubilarse. Para que el trabajador tenga derecho a gozar del programa de vejez, tiene que tener 65 años y 240 cuotas pagadas. El programa de invalidez. El trabajador por un accidente quedó inválido. Entonces tiene derecho a una pensión del IX. Ya no le paga la empresa, le paga el IX. Y sobrevivencia. En el programa de sobrevivencia están incluidos, por ejemplo, el trabajador falleció y tenía esposa y tenía hijos menores de edad. El IX va a cubrirle una mensualidad a la esposa y una mensualidad por cada hijo menor de edad que el trabajador tenía, hasta los 18 años, que es la mayoría de edad en Guatemala. Estos son los programas en los que se trabaja el IX. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia de estos programas entre los trabajadores del sector privado y los trabajadores del sector gobierno. Cuando habla de entidades autónomas,
Hablemos, por ejemplo, de la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos es una entidad autónoma, pero tiene que cotizar al IX, tiene que pagar las cuotas IX. Hay semiautónomas. Hablemos, por ejemplo, del famoso, de la Confederación Deportiva, semiautónomas. Descentralizadas, como las municipalidades. Las municipalidades son entidades descentralizadas, son parte del gobierno, pero no dependen del gobierno central. Tienen sus propias leyes, sus propios reglamentos, entonces son descentralizadas. No importa si la entidad es autónoma, es semiautónoma o es descentralizada, siempre tienen que cumplir con los pagos del IX, cuota patronal y cuota laboral. En lo que se refiere al Estado, lo que le decía, la diferencia entre los trabajadores del Estado y los trabajadores de la iniciativa privada, en lo que se refiere al Estado como patrono y sus trabajadores presupuestados, deben contribuir a los programas de accidentes, enfermedad y maternidad, excepto al programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. ¿Se recuerdan a qué les dije que correspondía a cada uno de estos programas? ¿Por qué los trabajadores del Estado no cotizan o no pagan el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia? Por una razón bien importante. Los trabajadores de la iniciativa privada, cuando se jubilan, cuando llegan a sus 65 años de edad y 240 cuotas, ellos pasan a gozar de una pensión de vejez por el IX. Si fallecen, sus sobrevivientes tienen derecho a una pensión por el IX. Y si quedan inválidos o imposibilitados de trabajar, tienen una pensión por el IX. Los trabajadores del Estado no pagan al programa de invalidez y vejez y sobrevivencia. ¿Por qué no pagan? Porque un trabajador del IX, si queda inválido por cualquier situación, el Estado le va a pagar su pensión mensual. Cuando el empleado del Estado se jubila por vejez, es el Estado quien va a pagar esa pensión de vejez. Y si el trabajador fallece y quedan sobrevivientes, es el Estado el que va a pagar esa pensión. ¿Por qué la va a pagar el Estado? Porque los trabajadores del gobierno tienen un descuento de su salario, que es el famoso Montepío. Yo no sé si papá o mamá de alguno de ustedes trabaje con el gobierno, que sea maestro, que trabaje, por ejemplo, en el Ministerio de Economía o en cualquier lugar, en el Ministerio de Salud, que trabajen como enfermeros, como doctores. Todos los trabajadores del Estado no pagan a este programa porque el Estado, en lugar de eso, les descuenta el famoso Montepío, que es una cuota mucho más alta del IX, pero que sirve para pagar las jubilaciones de los trabajadores del Estado. Por eso no se paga el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. ¿Entendemos esta situación? ¿Por qué los trabajadores del Estado no pagan por este programa? Porque a ellos les hacen un descuento de su salario, que es el famoso programa del Montepío. ¿Nos queda claro esto? ¿Alguien que no lo haya entendido? Todo claro, licenciada. Gracias. Bueno, el Estado como tal debe contribuir al régimen de la seguridad social de la forma siguiente. O sea, el Estado, aparte de pagar las cuotas que les corresponde por sus empleados, tiene otras obligaciones que cumplir con el IX. Bueno, en el programa de accidentes en general, ¿se recuerdan que les dije que habían accidentes comunes y accidentes de trabajo? Cualquier accidente que sea, el Estado está obligado a aportar el 1% de total de salarios de trabajadores de patronos del sector privado y de sus propios trabajadores. ¿Qué significa esto? Que del total de personas que trabajan en el país,
El gobierno, no importa si trabaja para el gobierno o trabaja para el sector privado, tiene que pagar 1% por cada trabajador. En el programa de enfermedad y maternidad, el 2% del total de salarios de todos los trabajadores de patronos del sector privado y de sus propios trabajadores. Por el total de trabajadores que hayan en el país, va a pagar un 2%. En el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia, va a pagar un 25% del costo anual de prestaciones pagadas. Recordémonos que esto no lo paga el gobierno, lo paga la iniciativa privada. Pero del total de prestaciones que el IX pagó durante un año, el gobierno tiene la obligación de aportar un 25%. Brian, ¿tienes calculadora en la mano? Sí. Bueno, si el IX en un año pagó por concepto de prestaciones de invalidez, vejez o sobrevivencia 125,000 quetzales y el gobierno tiene la obligación de aportar un 25% de esos 125,000, ¿cuánto sería? $125,000 por el 25%, ¿cuánto sería? 31,250. Exacto. Eso sería, gracias Brian, eso sería lo que el gobierno tiene obligación de reintegrarle al IX o de pagarle al IX por concepto de estos programas. ¿Entendemos ese procedimiento? En accidentes, en enfermedad y maternidad, el gobierno va a aportar por todos los trabajadores, no importa si es del Estado o es de la iniciativa privada. En el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia, va a aportar un 25% del total que el IX pagó durante el año por concepto de estas prestaciones, invalidez, vejez y sobrevivencia. ¿Estamos? ¿Nos quedó claro o quieren otra explicación? Bueno, continuamos. Impuesto del IRTRA. Vean bien, es un impuesto del IRTRA. El decreto número 1528 del Congreso de la República de Guatemala, ley de creación del Instituto de Recreación de los Trabajadores de Guatemala, contempla el aporte patronal. ¿Quién lo paga? El patrono. Esto no lo paga el trabajador, lo paga el aporte patronal al IRTRA es del 1% mensual sobre los salarios ordinarios y extraordinarios del trabajador. De lo que el trabajador ganó en total, el patrono tiene la obligación de pagar el 1% al IRTRA. Todos conocemos el IRTRA, todos conocemos lo que es el IRTRA. Los trabajadores de la iniciativa privada tienen un carnet para entrar y pueden hacer uso de las instalaciones sin pagar nada. Pero los empleados del Estado o cualquier otra persona que no trabaje, si quiere hacer uso de las instalaciones del IRTRA, tiene que pagar. ¿Por qué? Porque los trabajadores del Estado no pagan este 1% mensual. ¿Y por qué no lo pagan? Porque el gobierno tiene dentro de sus prestaciones los centros recreativos de los trabajadores del Estado. A esos centros recreativos es a los que tienen derecho los empleados del Estado, no a los del IX. A los del IX solo tienen, a los del IRTRA, perdón, solo tienen derecho los trabajadores de la iniciativa privada, cuyos patronos pagan el 1% mensual sobre su salario. La tasa del INTECAP, decreto 1772, ley orgánica del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP. El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP también se tiene que dar el aporte por parte del patrono de un 1% del sueldo del trabajador, teniendo en cuenta tanto los salarios ordinarios como extraordinarios.
Esto también lo paga el patrón. ¿Qué es el INTECAP? Es el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, que tiene la obligación, por ese 1% que los patronos pagan, de capacitar a los trabajadores de las empresas del sector privado. Hay empresas que utilizan los programas de capacitación del INTECAP, los cuales para ellos no tienen ningún costo. Seguramente ustedes han escuchado que ahora el INTECAP tiene carreras técnicas, tiene capacitaciones, pero si son personas particulares, tienen que pagar por este servicio. Sin embargo, las empresas no pagan porque por eso aportan la cuota del 1% mensual. ¿Alguna duda o algún comentario, alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Solo si puede repetir lo que acaba de decir, disculpe, es que se me acaba como medio cayó el internet, no lo entendí bien. ¿Cuál, Brian? Lo del INTECAP. Sí, disculpe la molestia. Bueno, el INTECAP es el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad. Para el INTECAP, los patronos de la iniciativa privada deben de aportar el 1% mensual sobre los salarios de sus trabajadores, teniendo en cuenta tanto el salario ordinario como el extraordinario. El INTECAP ya lo conocemos, sabemos que tiene carreras técnicas. Del INTECAP también pueden hacer uso en capacitaciones, en cursos, en diplomados, las personas que no contribuyen, pero por esto pagan. Sin embargo, las empresas que pagan su cuota del 1% tienen derecho a que el INTECAP capacite a sus trabajadores sobre determinados temas sin pagar ni un solo centavo. Ese es el INTECAP. ¿Estamos, Brian? Sí, solo una pregunta, una consulta. Así que, digamos, uno trabaja para una empresa, pero es la empresa la que tiene que solicitar la capacitación, o uno como empleado también puede solicitar la capacitación directamente. No, lo tiene que solicitar la empresa. El empleado se lo pide a su empresa. El empleado se lo pide a su jefe. Mire, nos hace falta una capacitación sobre determinado asunto, ¿verdad? Y entonces ya es la empresa quien le pide al INTECAP las capacitaciones. En forma individual, tú podrías pedir, Brian, pero entonces las pagas tú, porque las estás pidiendo a título personal, entonces las pagas. Pero si tú se la pides a tu empresa y la empresa la pide al INTECAP, ellos no tienen por qué pagar ni un solo centavo, porque por eso se da el aporte del 1% mensual. ¿Estamos, Brian? Sí, muchas gracias. Bueno, un corte comercial. Como yo llevo el control de la asistencia, por eso ustedes me ven conectada en 2 dispositivos, y yo veo que muchos se salen de la clase antes de que termine. Todo lo que estamos viendo entra en el parcial. Hasta lo que veamos el día de hoy es lo que entra en el parcial de la unidad número 2. Hoy terminamos la unidad número 2. Yo veo que se salen, después no se lamenten si tienen nota baja en el parcial. Ese era un corte comercial. Prestaciones obligatorias en Guatemala. Este es el resumen de las prestaciones que estábamos viendo. Vacaciones, salarios ordinarios y extraordinarios. Las vacaciones, según la ley, Brian, ¿cuánto dijimos que eran según la ley los días de vacaciones para cada trabajador por cada año laborado? ¿Te recuerdas, Brian? ¿Cuánto dijimos que eran? Claro, no me recuerdo cuántos dijo, pero a mí me dan 15 más los 2 días de descanso, más mis 3 días de descanso hábiles son 18. 18. ¿Dónde trabajas, Brian? En un restaurante. Ay, qué bueno. Sí, a ti te dan 15 porque es lo que la ley dice. 15 días hábiles. Pero hay empresas que tienen políticas laborales de beneficio para sus trabajadores y les dan 18, como en el caso de Brian, que tiene 18, por los 3 días inhábiles que te los computan también dentro de las vacaciones. Hay empresas que tienen prestaciones, por ejemplo, que cuando el trabajador cumple 1 año le dan 15, que si ya tiene 2 años le dan 17, que si ya tiene 3 años le dan 18, pero esas ya son prestaciones adicionales de la empresa. ¿Cómo se calcula el pago de las vacaciones? Aquí tenemos factor 17, porque normalmente son los 15 días de vacaciones y que dentro de los 15 días están los 2 días no laborales, sábado y domingo, lo que nos decía Brian. Bueno, 15 días porque las 2 semanas abarcarían dentro de estas
los 2 días de sábado y domingo que quedan en medio de las 2 semanas. ¿Cómo se calcula entonces el pago? El coeficiente que dice esta columna es el porcentaje que se debe pagar. El factor es la forma en que se calcula. 17 días de vacaciones dividido 365. Si lo hacen con su calculadora, dividimos 17 dentro de los 365, que son los días que normalmente se toman del año. Nos da 0.0465. Lo multiplicamos por 100 porque estamos hablando de porcentajes. Entonces nos da el 4.657% que tiene ahí de coeficiente. ¿Para qué nos sirve ese coeficiente? Si el trabajador hizo el año completo, lo multiplicamos por 12. Si el trabajador solo trabajó 5 meses, lo multiplicamos por 5 y es lo que tiene derecho de vacaciones, por la prestación de vacaciones. Si trabajó 10 meses, lo multiplicamos por el 4.657 y es lo que tiene derecho a pago de vacaciones. Estos meses se van a calcular si el trabajador dejara de trabajar o si el trabajador solo tiene ese tiempo efectivo de trabajo. Si el trabajador tiene el año completo, entonces va a tener lo que corresponde a los 12 meses. Pero si el trabajador se fue cuando tenía 5 meses, se va a calcular sobre 5. O si el trabajador empezó a trabajar a medio año y solo tiene 6 meses, sobre eso se va a calcular. El aguinaldo sobre salarios ordinarios. Recordémonos que el aguinaldo y el bono 14, así como están calculados solo sobre el salario ordinario. Recordémonos que la prestación del aguinaldo y el bono 14 es lo que corresponde a un mes efectivo trabajado. El aguinaldo y el bono 14 es lo que corresponde a un mes de salario. Entonces, para calcularlo, dividimos 1 dentro de 12. ¿Cuánto nos daría, Brian? 1 dividido 12. $0.083. Bueno, eso lo multiplicamos por 100 porque estamos hablando de porcentajes. Y nos da el 8.33 que nos tiene aquí de coeficiente. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, un trabajador trabajó 3 meses, se multiplica 8.33 por 3. Si trabajó 10 meses, 8.33 por 10. Y si trabajó el año completo, pues no hay problema porque es el salario completo. Es igual con el bono 14. El bono 14 y el aguinaldo se trabajan de la misma forma. Sobre el salario ordinario. ¿Cuál es la diferencia con la indemnización? Que la indemnización abarca salario ordinario y extraordinario. De la misma forma, 1 dividido 12 nos da 8.33%. Y entonces, la única diferencia con nosotros es que aquí entre el salario ordinario y extraordinario, y aquí solo el ordinario. ¿Entendemos el pago de estas prestaciones? Aguinaldo, bono 14, indemnización. ¿Lo entendemos? Bueno. La bonificación incentivo. Ya vimos en esa prestación que esa es fija de 250 por mes. No importa si ganan 500 quetzales, no importa si ganan 5,000, si ganan 20,000. La bonificación incentivo va a ser siempre 250 quetzales. Aquí no hay porcentajes. Aquí es una cuota fija. La cuota patronal y la cuota laboral del IX. Sobre salarios ordinarios y extraordinarios, si hay acuerdos. Si no hay acuerdos, sería solo sobre el ordinario. Bueno, la cuota patronal es de 10.67 y la cuota laboral es de 4.83. Eso ya lo vimos en la prestación, donde vimos las prestaciones del IX. El impuesto del IRTRA y la tasa del INTECAP, que se calcula sobre salarios ordinarios y extraordinarios, y es del 1% para las dos. 1% para el IRTRA y 1% para el INTECAP. Esta tablita, entonces, es un resumen de las prestaciones laborales en Guatemala. ¿Alguna duda?
¿Alguna pregunta que tengan sobre esto que no les haya quedado claro? ¿No hay dudas? Todo claro, gracias. Gracias, Brian. Bueno, entonces continuamos. Sistemas de pago. Esto no quiere mayor explicación porque se recuerdan que ya vimos las formas de pago. Hay a base de tiempo, a base de producción o destajo, o por incentivos salariales. Vamos a ver. A base de tiempo. Es aquel que se paga con base en el tiempo trabajado, que puede ser por hora, por día, por semana, por quincena o por mes. Cualquiera que sea la cantidad de trabajo producido. Aquí no importa, se recuerdan cuando hablamos de esto, que aquí no importa cuántas unidades se produjeron o qué hicieron. Es por mes, es por día, es por semana o es por hora. Hablemos, por ejemplo, del sueldo de la secretaria. A la secretaria se le paga el mes de trabajo. No le están preguntando cuántas cartas hizo, cuántos oficios hizo, cuántas llamadas telefónicas hizo, cuántos correos electrónicos envió. No importa. Lo que importa es que la secretaria trabajó todo el mes en horario de 8 a 5 de la tarde, por ejemplo. Este salario tiene características. Es el pago en base a la duración de la prestación de un servicio, como el de la secretaria. Se le paga al mes, no por el trabajo que hizo. No contempla la calidad y cantidad de trabajo hecho, sino la duración. A la secretaria no le están revisando, aunque lógicamente le van a supervisar su trabajo, pero no van a decir, hizo 5 cartas buenas y hizo 10 cartas malas. Envió 10 correos electrónicos correctos, pero mandó 5 equivocados. A la secretaria le van a pagar el salario porque está ganando por cantidad de tiempo, no por lo que hizo, ni por la calidad del trabajo que hizo. Lógicamente a nadie van a aceptar que esté haciendo un mal trabajo, ¿verdad? No van a aceptar a un trabajador que esté faltando continuamente a su trabajo, que esté pidiendo continuamente permiso en el trabajo, ¿no? Y que el trabajo que haga pues realmente sea efectivo, sea bueno. Pero no es una condicionante para el pago. Es uno de los métodos más comunes de pago, por tiempo. Por norma general, el tiempo máximo para retribuir a un trabajador es de un mes. Lo más que se puede tardar una empresa para pagarle a un trabajador es por mes. Puede ser por quincena, puede ser por semana o puede ser por hora, pero el tiempo máximo es de un mes. Salvo cuando existe un contrato de por medio y que el contrato diga que se va a pagar hasta cuando finalice el mismo. Puede ser que tengamos un contrato de un mes, que tengamos un contrato de 3 meses, de 6 meses o de un año, y que el contrato estipule que hasta que finalice el tiempo del contrato se le va a pagar, pero eso ya lo aceptó el trabajador. Eso es válido según la ley porque se le paga hasta finalizar el contrato, el tiempo máximo. Y el tiempo mínimo es de 1 hora. Es lo menos que se le puede pagar a un trabajador, 1 hora trabajada. No le van a pagar por 5 minutos que trabajó, no le van a pagar por 20 minutos. Lo mínimo que se le puede pagar es por 1 hora. ¿Entendemos las características de este tipo de pago a base de tiempo? ¿O a alguien que no le haya quedado claro? Efraín, ¿entendemos esta forma de pago y sus características? Licenciado, claro. No, gracias. Te había estado extrañando, no has participado hoy. Estoy teniendo mala conexión, licenciada. Pero sí, estoy... ya me di cuenta que tenés mala conexión. Pero el tiempo que estás adentro me interesa que participes. A base de producción a destajo. Consiste en pagarle al obrero de acuerdo con el trabajo desarrollado. Al fijarse una cuota por unidad producida, aquí sí importa cuánto se produce, no el tiempo que se lleva, no que la cantidad que produce.
El salario aumenta cuando aumenta la producción. Cuanto más unidades fabricó, mejor va a ganar. Pero el costo de la mano de obra de unidad producida permanece constante. Le pagamos 10 quetzales por pantalón elaborado. Haga 10, haga 20, haga 30, cada unidad de pantalón va a costar 10 quetzales. La diferencia va a estar en cuánto hizo el trabajador. Si el trabajador hizo 5 pantalones, va a ganar 50 quetzales. No importa en cuánto tiempo lo hizo. Si el trabajador hizo 10 pantalones, va a ganar 100 quetzales. No importa en cuánto tiempo lo hizo. Y si el trabajador no elabora ningún pantalón, no va a ganar. La cuota por pantalón va a permanecer constante, 10 quetzales por pantalón. El salario le va a aumentar o le va a disminuir dependiendo cuántas unidades elabore. El pago a destajo designa la práctica consistente en remunerar a los trabajadores por unidad de obra realizada o servicio prestado. Por ejemplo, se fija una cantidad determinada para pagar un número previamente convenido de camisetas o ladrillos producidos. Usted me elabora 5 playeras o 5 camisetas, yo le voy a pagar 50 quetzales, porque le voy a pagar 10 por cada camiseta. Usted fabrica 100 ladrillos y yo le dije que le iba a pagar 2 quetzales por ladrillos, yo le voy a pagar 200 quetzales. No importa cuánto se tardó haciendo los 200 ladrillos o los 100 ladrillos, yo le voy a pagar por cada ladrillo que elaboró. Puede ser que los 100 ladrillos los hizo en un día y se ganó los 200 quetzales en un día, pero puede ser que los 200 ladrillos los hizo en 15 días y en 15 días se va a ganar los 200 quetzales. Se remunera por unidad producida en vez de remunerarse sobre la base del tiempo empleado para desempeñar su trabajo. Salario en base de producción o destajo. Sistemas de incentivos salariales. Es otra forma de pago. Los incentivos salariales hacen referencia a recompensas económicas que reciben los empleados por la consecución de los objetivos que determinan las empresas. Estos incentivos se utilizan para fomentar la productividad y motivar a los empleados, así como para reconocer y premiar su esfuerzo y trabajo. Cuando decimos de motivar al empleado, estamos diciendo que si produce más va a ganar más. Y para cualquiera es atractivo decir, bueno, estoy trabajando más, pero estoy ganando más. Existen tipos de incentivos salariales. Los incentivos salariales son incentivos monetarios, por eso habla de salarios, y se otorgan tanto a individuos como a grupos. Pero ¿cuál es el inconveniente de otorgar un incentivo en grupo? Bueno, cuando es individual, bueno, Brian trabajó tantas horas, hizo tantas unidades y se le va a pagar tanto, pero se lo ganó Brian. No le van a pagar a Efraín por lo que Brian hizo. El problema es cuando se trabaja en grupos. Por ejemplo, hablemos de una tienda de Semaco. La alta gerencia de Semaco le dice a sus trabajadores que si durante el mes venden 100,000 quetzales, van a tener un bono del 5% sobre los 100,000 que ganaron. Pero ¿qué pasa cuando es en grupo? Bueno, el 80% de los trabajadores se esforzó, hicieron lo mejor que pudieron las cosas para vender bastante y llegar a vender los 100,000 quetzales. Pero hubo un 20% que no se motivó, que no hizo su mayor esfuerzo y no contribuyó en mayor parte para lograr la venta de 100,000 quetzales. Pero al final también van a recibir lo mismo. Al final solo fueron 80% de los trabajadores los que lucharon, pero el 100% de los trabajadores va a recibir el incentivo salarial. Ese es un inconveniente cuando se trabaja por grupos. Es conveniente cuando todo el mundo está motivado de lo que tiene que hacer y todo el mundo trabaja. Y entonces se consigue con mayor facilidad llegar a la cuota establecida y todos van a recibir un pago por igual. ¿Por qué? Porque todos lucharon de la misma forma.
Veamos los diferentes tipos de incentivos salariales que hay. El sistema Emerson. Este sistema garantiza un salario base antes de llegar al rendimiento normal y comienza a elevarse gradualmente, acelerando el salario. Además, motiva al obrero a tener un rendimiento aceptable y esforzándose más para alcanzar y superar la norma. También garantiza al nuevo trabajador a esforzarse más para adaptarse a su tarea. El sistema Emerson se fundamenta en que el hombre no labora al 100% de su capacidad, sino que determina la eficiencia normal del individuo en un 75%. Entonces, para que el trabajador consiga el 100%, hay que motivarlo, hay que darle un incentivo. Este tipo de sistemas se usa, por ejemplo, con los vendedores. Los vendedores tienen un salario base y tienen un porcentaje sobre ventas. Tienen un salario base que lo van a ganar, vendan o no vendan. Pero si el trabajador quiere ganar más, va a vender más. El sistema Taylor. Este fue inventado por Frederick Taylor. Taylor tenía la convicción de que los empleados podrían aplicar un mayor esfuerzo si se les paga un incentivo financiero basado en el número de unidades que producían. Para este tipo de sistema creó dos tarifas. La primera, si un trabajador obtiene producción estándar, se le repaga una primera tarifa. Imaginémonos que la empresa pide que durante el día el trabajador elabore 20 pantalones. Si los elaboró durante el día, le va a pagar 10 quetzales por unidad, una tarifa estándar, independientemente de su salario normal. Bueno. La segunda, si rebasa el estándar, se le remunera con una segunda tarifa, siendo esta mucho mayor que la primera. En la primera decíamos que si el trabajador cumple con la tarifa establecida, se le van a pagar 10 quetzales por cada unidad. Pero si el trabajador elabora más de los 10 que se le habían pedido en el día, elabora 15, entonces la tarifa por unidad va a subir. Era de 10, puede ser que ahora suba a 12 o a 14. Cuanto más produzcan, mejor va a ser el pago que reciba. Sistema Taylor. El sistema Gantt. Con este método no se usa ninguna fórmula, sino que se aplica un porcentaje extra que el trabajador recibe, conocido como prima. Se estipula un salario por unidad y una prima por la sobreproducción. Al igual que el anterior, el Taylor, cuanto más produzca el trabajador, mejor va a ganar, mejor salario va a recibir. El sistema Halsey. El objetivo de este método es repartir con el trabajador una prima sobre la base del tiempo ahorrado. Tiempo ahorrado. Se conoce en el idioma inglés como el 50-50. ¿En qué consiste? Se determina la producción mínima en una jornada y si se alcanza el objetivo en menor tiempo, el resto de tiempo es traducido económicamente en favor del empleado como un tiempo extra, como una hora extra. Por ejemplo, la empresa le establece a los trabajadores que durante el día deben elaborar 10 pantalones en las 8 horas de trabajo. Pero el trabajador es pilas y los 10 pantalones los hizo en 5 horas. Y las 3 horas restantes del tiempo de trabajo elaboró una cantidad extra de pantalones. Los 10 pantalones los hizo en 5 horas y por esas 5 horas tiene su salario normal. Pero las 3 horas extras donde él elaboró más pantalones, eso se toma como un salario extraordinario, un salario extra o una hora extra. Lo que hizo en esas 3 horas ya es un pago extra que se contabilizará como horas extras de trabajo.
¿Entendemos el sistema Halsey? ¿Entendemos ese sistema, chicos? Bueno, sí se entiende. El sistema Rowell. El objetivo es limitar el exceso de esfuerzo que el empleado pueda querer realizar para obtener más prima o más salario, estableciendo un tope en la actividad, como en el sistema Halsey, una prima calculada en relación con el tiempo ahorrado. Hay trabajadores que por su misma necesidad quieren trabajar más, quieren hacer tiempo extra, quieren producir cantidades extras. Este sistema trata de que no porque el trabajador quiera ganar más, va a hacer más tiempo para ganar más, pero va a sacar productos de mala calidad. Un trabajador después de las 8 horas, por eso es que hay límites de tiempo, ya va a tener un poquito más de dificultad para poder trabajar, para poder concentrarse. Puede ser que porque está trabajando muchas horas extras en el día, pueda sufrir un accidente. Entonces, este sistema Rowell lo que dice es que se le tiene que poner un límite al exceso del esfuerzo que el empleado está realizando. No tiene la libertad, por ejemplo, bueno, yo hice las unidades que me correspondían en 5 horas y tengo 3 horas más, voy a hacer otras 10 unidades en esas 3 horas para ganar más. Este sistema trata de limitar el sobreesfuerzo o el exceso de esfuerzo que un trabajador haga por ganar más, pero que está sacando productos de mala calidad. ¿Entendemos el sistema Rowell? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Sí, licenciada. Gracias, Brian. Bueno, terminamos con lo que es el pago de la mano de obra. Bueno, gastos indirectos de fábrica. Se recuerdan que el costo de producción está integrado por 3 elementos. Ángel Fernando, buen día Ángel Fernando. ¿Cuáles son los 3 elementos que integran el costo de producción? Lo hemos visto a lo largo de todas las clases. ¿Cuáles son los 3 elementos que integran el costo de producción? ¿Te recuerdas, Ángel Fernando? Si no sabes, contéstame no, pero que yo me dé cuenta que estás poniendo atención en la clase. Sí, creo que es material directo, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Exacto, esos son los 3. Ya vimos los primeros, materia prima, mano de obra. Ahora no, nos corresponde ver los gastos indirectos. Gracias, Ángel. Cargos indirectos, también llamados gastos de fabricación, gastos indirectos de fábrica, gastos indirectos de producción o costos indirectos, son el conjunto de costos fabriles que intervienen en la transformación de los productos y que no se identifican o cuantifican plenamente con la elaboración de las partidas específicas de productos. ¿Se recuerdan que la materia prima y la mano de obra era perfectamente identificable y cuantificable? Sabíamos qué necesitábamos y cuánto necesitábamos. Los gastos indirectos de fábrica o los gastos de fabricación no pueden identificarse, no podemos cuantificar ni identificar. Por ejemplo, ¿qué tanta participación tuvo el supervisor en el proceso productivo? No podemos cuantificar cuántas de las veces que él llegó a supervisar influyeron en el proceso productivo. No podemos establecer exactamente cuánto se necesitó del supervisor en el proceso productivo, al igual que la secretaria, al igual que el contador. No podemos establecer cuánto del sueldo de la secretaria se involucra en cada orden de producción.
Por lo tanto, por eso se llaman gastos indirectos de fábrica. ¿Por qué? Porque no podemos identificarlos ni cuantificarlos. También son todos aquellos costos que se acumulan de los materiales y la mano de obra indirectos, más todos los incurridos en la producción, pero que en el momento de obtener el costo del producto terminado no son fácilmente identificables de forma directa con el mismo. Por ejemplo, utilizamos agua potable, pero del total que pagamos en el mes del agua potable, no podemos identificar cuánto le correspondió a una orden específica, cuánto de agua utilizamos para una orden específica. No podemos tampoco cuantificar, por ejemplo, de la energía eléctrica, cuánto de energía eléctrica utilizamos en la fabricación de cierto producto. Los gastos indirectos, al igual que los costos indirectos, no son identificables ni cuantificables. La clasificación de los gastos de fabricación. Si se conocen los elementos que conforman el costo de producción, se pueden determinar otros conceptos de la forma siguiente. Por su contenido, materiales indirectos. Hablábamos, por ejemplo, de la pintura, del barniz para las mesas. No sabemos exactamente cuánto de pintura o cuánto de barniz utilizamos en la fabricación de una mesa. No sabemos con exactitud cuánto de mano de obra indirecta, cuánto nos cuesta a nosotros el salario del supervisor, por ejemplo, para una mesa. Otros gastos de fabricación, como la renta, las depreciaciones, la energía eléctrica, reparaciones, seguros, provisión social, combustibles o lubricantes, u otros. No sabemos, por ejemplo, de las reparaciones. Bueno, se reparó una máquina, pero no sabemos cuánto de lo que se pagó por la reparación de la máquina le corresponde a cada artículo. Hablemos de los combustibles. No sabemos cuánto del combustible que gastó, el camión repartidor le corresponde a cada artículo. No podemos cuantificar cuánto le corresponde a cada artículo. Por su recurrencia, los costos de fábrica pueden ser fijos o pueden ser variables. Por su técnica de evaluación, pueden ser reales o históricos, estimados o aplicados. Por su agrupación de acuerdo con la división de la fábrica, pueden ser departamentales o pueden ser líneas o tipos de artículos. Descripción de los gastos de fábrica. Pueden ser gastos fijos, lo que mirábamos aquí, fijos o variables. Pueden ser gastos fijos y son recurrentes en cuanto a su valor y tiempo, es decir, que periódicamente se están realizando, sea cual fuere el volumen de producción. Dentro de esto se pueden considerar los sueldos de la administración, como los gerentes, por ejemplo, el sueldo de los directores, los sueldos de los jefes de los departamentos de fabricación, las rentas o alquileres, las depreciaciones, ciertas contribuciones. Durante el periodo de producción no van a cambiar los sueldos de la administración, del gerente o del director. No van a cambiar los sueldos del departamento de fabricación. No van a cambiar los alquileres o las rentas. El alquiler lo pagamos por mes, lo pagamos por año, no lo pagamos por las unidades producidas. No van a cambiar las depreciaciones porque ya sabemos que las depreciaciones tienen una cuota o un porcentaje fijo. U otras contribuciones que la empresa tenga que realizar que sean fijas porque se paga la misma cantidad durante el mes o durante el año. Los gastos variables son aquellos que se originan y cambian en función del volumen de producción, aumentando o disminuyendo según se acrecienta o baje la producción. Por ejemplo, la energía eléctrica puede ser variable. Recordémonos que la energía eléctrica es mixta. Hay una cuota fija que se paga, se use o no se use,
más el incremento por el uso que se le dé. Los combustibles y lubricantes, las reparaciones de mantenimiento, los materiales indirectos, todos estos son gastos variables. Gastos indirectos reales o históricos son aquellos que efectivamente se otorgan. Pueden ser los que se identifican con lo histórico, o sea, lo que ya hicimos, ya que se contabilizan después de haber ocurrido el gasto. Todos estos no necesitan mayor explicación porque ya los vimos en las diapositivas anteriores. Gastos indirectos estimados o aplicados o predeterminados. Son aquellos que se originan en función de un presupuesto establecido o sobre un factor calculado de gastos indirectos, pudiendo tomarse como base unitaria para la obtención de los gastos indirectos estimados las unidades, cuánto calculamos nosotros o podemos proyectar que vamos a invertir por cada unidad, por cada hora de trabajo o por los valores de qué se trata. Gastos estimados. Hablemos de un presupuesto. ¿Cuánto vamos a destinar para el pago de mano de obra? ¿Cuánto vamos a destinar para la compra de materiales o para cualquier otro valor que la empresa necesite? Gastos indirectos departamentales. Son aquellos que se aplican por secciones cuando la fábrica está fraccionada departamentalmente, conociéndose de esta manera los costos indirectos de cada una de las divisiones. También en costos se conocen como gastos indirectos departamentales aquellos que se pueden obtener por líneas o tipos de artículos. Hay empresas que tienen una gran variedad de líneas de productos, entonces también se pueden contabilizar los gastos y los costos por cada línea de producción. Hablemos, por ejemplo, de Pepsi-Cola, que tiene líneas de bebidas carbonatadas, líneas de chocolate, líneas de café, líneas de energizantes. Entonces, estos pueden contabilizarse por cada línea de producción. Vamos a ver. Hilary. Buenos días, Hilary. Buenos días, Hilary, Melania. Bueno, creo que Hilary tiene problemas con su micrófono. Jairo, buen día, Jairo. Sí, buenos días. ¿Por qué crees tú que es necesario dividir la fábrica en departamentos? Yo creo que es porque así se tiene un orden más específico de todo el proceso que se pueda llegar a realizar. Exacto, un orden específico. Gracias, Jairo. Hoxan, ¿por qué crees tú que es necesario dividir las fábricas en departamentos? ¿Cómo? ¿Por qué es necesario dividir las fábricas en departamentos? Para llevar un mejor control de las operaciones que se lleguen a realizar. Exacto, gracias. Bueno, ¿es conveniente seleccionar las operaciones productivas en departamentos gracias a los dos? Debido a que con ellos se tiene información analítica, se tiene delimitación de responsabilidades, se tiene presupuesto de gastos, toma de decisiones sobre si continúa un departamento y conviene que su trabajo se envíe a maquilar o a tercerizar, pues. En resumen, se tiene mayor control general, lo que decían los compañeros. Se tiene información analítica. Se sabe exactamente qué es lo que hace el departamento. ¿Qué hace el departamento de compras? ¿Qué hace el departamento de ventas? ¿Qué hace el departamento de contabilidad? Se tiene delimitación de responsabilidades. Lógicamente, el personal del departamento de contabilidad no va a ir a realizar tareas al departamento de mantenimiento, por ejemplo.
Se tiene un presupuesto de gastos. No es lo mismo un presupuesto del departamento de transportes, por ejemplo, que un departamento de cómputo. El departamento de transportes estará todos los días invirtiendo en combustibles. Al departamento de cómputo no le van a comprar todos los días una computadora. Se tienen toma de decisiones sobre si continúa un departamento o conviene que su trabajo se envíe a maquilar, por ejemplo, el departamento de transporte. ¿Será que a la empresa le tiene cuenta o le conviene tener un departamento de transporte propio o tercerizamos esos servicios? Esas son decisiones que se pueden tomar cuando los departamentos están separados. En resumen, de departamentalizando la fábrica, se tiene mayor control sobre esta. Tanto en presupuestos, en la toma de decisiones, en las tareas que se realizan, en la responsabilidad que tienen dentro de la organización. Y entonces por eso conviene tener una fábrica, cuanto más grande sea, más departamentos va a tener, porque se tiene un mayor control general sobre la empresa. ¿Alguna pregunta hasta donde llegamos el día de hoy? ¿Algo que no les haya quedado claro? Bueno. Les recuerdo entonces, hoy no tenemos viernes alterno en esta semana. Les recuerdo que el miércoles 14 es nuestra primera evaluación parcial a las 9 de la mañana. A ustedes los cambiaron de salón, ¿verdad? Ahora están en el B107, si no recuerdo mal. En el 107 están, ¿verdad? Porque ahí los tengo que ir a buscar. Sí están en el 107. Así es. Gracias. Estamos en el 107. Gracias, Ángel. Bueno, entonces 9 de la mañana. ¿Se recuerdan que les dije que les tenían permitido llevar los formatos ya hechos para la evaluación de inventarios? Hojas tamaño oficio, a mano. No vayan a aparecer con formatos hechos a compu, porque se supone que ustedes los tienen que ir a hacer ahí. Estamos en examen presencial. Entonces llevan sus formatos a mano. Les recomendé que llevaran un formato en cada hoja, para que no tengan problemas de espacio. Así es que esas son las indicaciones. Miércoles 14 de agosto a las 9 de la mañana y tienen autorizado llevar formatos. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Disculpe, licenciada, perdón, Sí, que otra vez pregunte, ¿cuántos formatos deberíamos de llevar? 3, uno para cada uno. Uno para el gracias. PEPS, uno para el WEBS y uno para el promedio continuo. En hojas separadas, por favor, Herbert, para que tengan suficiente espacio para poderlo hacer. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno. ¿Sí, Daniela? Licenciada, yo tenía una duda con respecto a lo del cálculo del bono 14 y todo eso. No va a venir nada práctico de eso. No, de eso no viene nada práctico. La práctica vienen preguntas sí vienen, pero no práctica. Ah, ok, gracias. Lo que viene práctico son los de la evaluación de inventarios, por eso se los estuve recalcando para que lo entendieran bien. ¿Alguien más? Bueno, si no hay preguntas, si no hay comentarios, chicos, esta fue nuestra clase del día de hoy. Bendiciones para todos y vamos a tener la bendición de conocernos el día miércoles. Mientras tanto, feliz descanso del curso. Hasta el miércoles nos vemos. Bendiciones para todos. Feliz día. Licenciada.